Rubén, tú mencionaste marginalmente Senasa, pero Senasa lo que ustedes denunciaron era que había un déficit, que estaba quebrado. Nosotros hicimos una denuncia, que fuimos los primeros que lo hicimos. Esa denuncia que la hizo la Secretaría de Salud de nuestra organización política provocó posteriormente después que el presidente Leonel Fernández se refiriera al tema, de que Senasa había había entrado en un déficit, un hoyo, que el gobierno utilizó a Senasa como punta de lanza para su plan de reeleccionista. El presidente tenía alrededor de más de 1000 vallas en todo el territorio nacional, promoviendo precisamente el hecho de que Senasa había afiliado alrededor de 2 millones de subsidiados, tenía 2 millones más de lo que el parámetro. Ahora, ¿de dónde salió esa orden? ¿Del administrador de Senasa? Todos sabemos que no. Esa orden fue de la alta instancia de poder. Eso es como parte de una estrategia reeleccionista que se ejecutó desde el gobierno y le permitió al presidente de la República ganar un periodo más. El verdadero responsable de lo que hay en Senasa es el gobierno, que ordenó, que gestionó, que motivó y permitió ese déficit de que estamos hablando, que es alrededor de 6.000 millones de pesos, y que hoy el gobierno tuvo que recurrir a sacarlo de riesgo laboral para poder cubrir ese hoyo, 6.000 millones de pesos, que dicho sea de paso, es ilegal, porque en ninguna parte la ley establece esa facultad. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Rubén, bienvenido. Bueno, buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días, Rubén. Un placer inmenso compartir con ustedes. Rubén, por fin terminó los 2 congresos. Sí. Bien largo. Congreso Franklin Almeida, Congreso Manolo Tavares Justo. Se eligieron 10 miembros ya para completar la nómina de la dirección política. ¿Qué viene ahora? Ciertamente, como dice Ramón, acabamos de concluir ya la última fase del Congreso, que era precisamente la fase donde se eligen las autoridades del partido. Ya hemos elegido los miembros del Comité Central, las autoridades locales, municipales, provinciales, de distrito municipal y de circunscripción. Y acabamos, como bien tú planteas, de elegir la matrícula del comité político faltante. Ahora ya lo que viene es que nuestro partido siga en la tónica de hacer su rol que le corresponde de oposición. Una oposición constructiva, pero contundente, que a su vez pueda de una manera u otra contribuir para procurar que el gobierno enderece algunas de sus actuaciones para el bienestar del pueblo dominicano. Estamos atravesando por una de las peores situaciones económicas que hemos vivido en los últimos 50 años. República Dominicana tenía mucho que no se veía en una encrucijada como la que estamos hoy. Estamos ya mucho más superior, más arriba de la situación en términos económicos de cuando tuvimos la nefasta experiencia del gobierno de Hipólito Mejía, los últimos 2 años del gobierno de Hipólito, donde los precios, tú lo comprabas a un precio en la mañana en los supermercados y cuando tú llegabas en la tarde ya eso a veces costaba el doble. La inestabilidad en los precios aquí es extraordinaria. Nosotros hemos aumentado la tasa de inflación en los últimos 2 meses y no se dice nada de eso. Y cuando el Banco Central da una cifra, evidentemente esa cifra que la da con el maquillaje propio que es característico para este gobierno. Pero aquí el pueblo dominicano está pasando situaciones muy difíciles, la carestía en los precios de primera necesidad extraordinaria, el deterioro de todos los servicios en sentido general, todos, energía eléctrica, salud, educación, todos los servicios públicos están totalmente deteriorados. Es decir, nosotros estamos llegando a una situación inclusive hasta un poco peligrosa, porque cuando tú llegas a un nivel de deterioro en el manejo de las cosas públicas y de los servicios que tú le brindas a la ciudadanía,
que se supone que tienen que ser de eficiencia, de calidad y oportuno, y pasa lo que está pasando ahora, entonces tú lo que creas en la ciudadanía es un nivel de rabia, de impotencia, de respuesta que no es la más deseada. Pero estamos en una situación muy difícil. Y entonces, en consecuencia, la fuerza del pueblo tiene que ponerse en contexto con lo que está pasando en nuestro país, hacer las denuncias oportunas, hacer los planteamientos de corrección del camino por donde va el gobierno y ver cómo ayudamos al pueblo dominicano a sobrevivir estos 3 años que le quedan de este mal gobierno. Rubén, yo quiero irme por otro rumbo, en el sentido de que si bien todos los informes locales e internacionales hablan de la estabilidad política que se vive en la República Dominicana. Pero no debemos olvidar que en las últimas elecciones ha aumentado el nivel de abstención. Y en parte ese nivel de abstención ha aumentado según los expertos porque no le interesa participar, lo que presentan como opciones no le interesa. Y yéndome al tema de que ustedes acaban de realizar 2 congresos y los partidos se suponen que es para mejor y para aprender de los errores y para tener una mejor oferta para el país y para el electorado. El filtro que se tienen en los partidos, porque tengo entendido que ahí escogieron personas que han sido procesadas por la justicia, que tienen una pésima imagen ante la opinión pública, cuestionado moralmente, personas que se le quitaron la visa a Estados Unidos por problemas internos y por cuestionamiento. Entonces, cuando un partido hace un congreso y los que los integran son personas cuestionadas, ¿y entonces de qué es que estamos hablando? Entiendo perfectamente tu preocupación, es válida desde el punto de vista de que cada día la sociedad exige mayor nivel de transparencia y mayor nivel de pulcritud, no solamente en el manejo del gobierno, sino también en las autoridades que dirigen un partido. La Fuerza del Pueblo es un partido del sistema, es un partido igual que todos los demás. Exacto, es igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si lo van a seguir haciendo igual de mal en ese sentido. Lo que quiero decir con esa palabra es que nosotros somos un partido que está enmarcado dentro de lo que la ley de partido establece, dentro de lo que la ley electoral establece y dentro de lo que la Constitución establece. Nosotros hemos realizado un congreso enmarcado en esos parámetros de tipo legal. Y ese congreso hubo un proceso electoral democrático donde se expresó la militancia que tenía derecho a votar del partido. Puede que en ese proceso hayan elegido personas que de una u otra manera hayan podido tener un antecedente, como tú bien estableces, pero no significa que... Pero el partido no ve eso, Rubén. El partido no ¿Y cómo tiene, tú te sientes? El partido no tiene parámetros para impedir eso, porque si es un proceso democrático y yo tengo derecho a inscribirme... O sea, ahí no funciona el dedo. No, ahí no funcionó el dedo, no, fue unas elecciones donde la gente fue y votó por lo que quería. Pero si te fijas, nosotros tuvimos también ahí, si tú analizas, y hay una playa de jóvenes y personas con alta valoración moral y con alta valoración ante la sociedad, con un criterio de aceptación social bien ganado, bien arraizado en la sociedad dominicana. Prácticamente todo. Puede que haya algún compañero de esos que están ahí que en algún momento determinado tuvo una historia de tipo judicial, un problema tipo judicial, que ya ha sido ventilado, dicho de paso, en el Estado, pero la gente sigue teniendo su criterio y yo respeto esa opinión. Particularmente yo entiendo que, además de todo eso, si te fijas, desgraciadamente, todos esos temas lo hemos visto permanentemente en los partidos políticos. Debemos procurar crear mecanismos para que los partidos siempre sean eficientes y que tengan la mejor calidad de las personas. Pero la democracia es la democracia. Y cuando tú tienes derecho a elegir y ser elegido, y nosotros como partido político hemos abierto un proceso donde todos los miembros del partido tenían el derecho de elegir y ser elegidos y se inscribieron. Y al momento de inscribirse, entonces ganó el que más votos sacó. Hay compañeros que vienen desde el primer lugar y otros que llegaron en último lugar. Unos tuvieron mayor nivel de aceptación, otros menor nivel de aceptación, pero al final de cuentas pasaron el lindero que exigía los métodos que tenemos para elegir los candidatos para llegar a esa posición.
independientemente de que estoy de acuerdo contigo, que la sociedad y los partidos políticos como representantes de la sociedad, fundamentalmente actores fundamentales de la sociedad, deben mejorar permanentemente su imagen. Y nosotros como partidos políticos hemos tratado de hacerlo y hemos hecho un gran esfuerzo porque eso suceda. Pero al fin y al cabo es la democracia. Y independientemente por eso también, está cuestionada la democracia, lamentablemente. sí, pero una de las razones pero también es hay que reconocer que ninguno de los compañeros que han sido elegidos han sido ya por las cosas irrevocablemente juzgadas, ha sido condenado. Al contrario, algunos de ellos que han tenido algún problema o los que han tenido problemas, de una u otra manera, ¿verdad? La justicia pues ya trató esos temas. Ahora, lo que sí yo sí coincido y estoy de acuerdo contigo. Nosotros como partidos políticos tenemos que tratar permanentemente, y ese ha sido el mensaje que hemos recibido de nuestro líder y la orientación que hemos recibido del líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, es de que la militancia de nuestra organización sea una militancia enmarcada entre los valores de moral, de buena convivencia y sobre todo de honestidad y honradez, porque eso es lo que él ha practicado en su quehacer y su vida política. Estoy totalmente de acuerdo que nosotros tenemos que seguir profundizando en la necesidad de que en nuestro partido las personas que ocupen posiciones de mando político en la organización sean personas que en términos moral tengan todas las calidades habidas y por haber. Entonces todos los que han sido cuestionados no van a un nuevo gobierno. Tú puedes estar seguro. Deberían no ir. Tú puedes estar seguro, y eso lo puedo yo asegurar a ustedes porque he hablado bastante con el presidente Leonel Fernández, que ninguna persona que tenga cuestionamiento de tipo moral respecto al manejo de los fondos públicos en República Dominicana ocupará una posición en el gobierno que viene. Pero no es así, no. Pero no es solamente una posición del gobierno, del presidente Leonel Fernández, el cual permanentemente lo vive expresando y lo vive diciendo. Pero es una posición mía también. Yo no participaría jamás de un gobierno en el cual esté involucrado personas que moralmente no tengan las calidades. Deberían ser más Porque yo coherentes, Rubén, y entonces no tenerlos en el partido. Bueno, porque yo no tengo los métodos, ni el presidente tiene los métodos necesarios para impedirlo, porque tú no puedes impedirle. Cuando tú vas a elecciones y tú eres candidato presidencial, la gente vota. Pero nosotros tenemos un gobierno actualmente que fue electo por el pueblo. No con cuestionamiento moral, porque yo no tengo cuestionamiento moral en contra del presidente de la República, jamás. Al contrario, entiendo que el presidente de la República es un hombre a toda luz, por lo que veo, bastante honesto y quiere hacer un gobierno honesto. Pero la verdad que votamos por un gobierno y mira el desastre que tenemos. Es decir, que la gente vota y al final sale un resultado. Y tal vez no es el que tú deseas. No al menos que tú deseas, porque yo estoy seguro que los dominicanos ninguno queríamos, al momento de ejercer nuestro derecho al voto, votar por un desastre como el que está existiendo hoy en República Dominicana. Eso pasa también en los partidos políticos. El presidente no tiene el control ni la capacidad para determinar ven tú aquel, porque eso no está en su mano. Ya la gente votó de una u otra manera, por diferentes maneras o por diferentes razones. La gente votó por una persona, y si votó por esa persona, X o cual, ya esa persona tiene derecho a ocupar ahí. Pero eso no significa que el partido tenga una línea o una posición en función de cómo soy yo o cómo ha sido mi historia o lo como haya sido cualquier otro. El partido a final de cuentas tiene una línea, y la línea del partido es llegar al gobierno para hacer un gobierno en beneficio del pueblo dominicano. Pero de algo te puedo sí asegurar: el próximo gabinete que habrá de encabezar el presidente Leonel Fernández será un gabinete totalmente incuestionable, total y absolutamente incuestionable. Y aquellos que estén soñando y haciendo puchero como los niños, pensando que van a tener alguna oportunidad de asaltar una gestión de gobierno de esa naturaleza, que cambien de idea, porque ahí no van a tener cabida. Porque nosotros estamos firmes. Esto queda en YouTube para toda la vida. Vámonos. Ahí no tendrán cabida. Vámonos a una pausa. Otra cosa, y si tienen cabida, si infiltra cualquiera, ahí estaremos para detectarlo y sacarlo. Porque también hay ovejitas, hay otros que entran como ovejas, sí, y terminan como lobos. También. Hemos visto muchos casos así. Claro. Nos vamos a comerciales, regresamos en unos minutos.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Rubén Maldonado. Fue presidente de la Cámara de Diputados, obviamente legislador por un buen tiempo, y actualmente es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Rubén, luego de que se terminaron los congresos, el PLD como que hizo el anuncio, Fuerza del Pueblo, de que iba a ser una oposición, que ya comenzaba el periodo de oposición, que iba a ser respetuosa, pero que iba a hacer su trabajo. Claro. ¿Con qué nuevos vienen? ¿Cómo será esa oposición? ¿Tienen mesas de trabajo? ¿Hay talentos para hacer observaciones en determinadas áreas del país? Nosotros venimos jugando, Jacqueline, ese rol desde hace mucho tiempo ya. De hecho, inclusive, el gobierno se ha visto en la necesidad de tener que accionar judicialmente, inclusive en 2 casos particulares, gracias a las denuncias contundentes que ha hecho la Fuerza del Pueblo, como fue el tema del Intran, cuando el presidente se refirió a ese tema enfáticamente y no le quedó más al gobierno más que tomar acción en ese caso, y como es el caso actualmente de Senasa, es precisamente de la Fuerza del Pueblo de donde surge la denuncia del tema de Senasa. Y así como ese en todos los aspectos, tanto como el tema energético, como todos los temas que hay en nuestro país. Ahora, nosotros como organización tenemos que profesionalizar las acciones que debemos tomar de ahora en adelante como un partido de oposición con mira a la toma del poder político en el 2028. En consecuencia, habrán, a partir de ahora, que ya salimos de este Congreso, ejercicio de organización para comunicar mejor a la ciudadanía las posiciones de la Fuerza del Pueblo. Tenemos que mejorar. Eso te va a aportar solución. Nuestra parte, claro, y tenemos que mejorar nuestra parte comunicacional. No porque esté mal lo que tenemos, sino porque tenemos que mejorar continuamente y permanentemente lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que mejorar la parte de nuestra vocería. Tenemos que seguir profundizando en preparar mejor nuestros voceros, que dicho sea de paso, son muchos y variados. Nosotros tenemos un banco de voceros que expresan la posición del partido en todo el territorio nacional bastante amplio. Ningún partido tiene tantos voceros para expresar la posición partidaria como la Fuerza del Pueblo. Y no solamente que lo tenemos, sino que semanalmente esos compañeros se reúnen y reciben las orientaciones que traza la dirección partidaria, fundamentalmente el presidente de nuestra organización política. Pero tenemos que seguir mejorando mucho más. Nosotros tenemos que contratar expertos en materia de redes sociales, a pesar de que tenemos una de las mejores redes sociales que tienen aquí en la República Dominicana cualquier partido. Pero tenemos que mejorar, cada día tenemos que seguir avanzando en procura de crear las condiciones necesarias para convertir la Fuerza del Pueblo en una verdadera maquinaria electoral. Nosotros tenemos la necesidad, la obligación ante la sociedad dominicana de prepararnos para poder nosotros lograr el objetivo de la toma del poder. Y en eso nosotros estamos. Y vamos a profundizar en esas tareas que son tareas propias de nuestra organización. Ya con el marco jurídico, estatutario, programático, que ya hemos realizado en el primer Congreso, el Franklin Almeida, y con las nuevas autoridades que han salido como resultado del Congreso, Manolo Tavares, justo en consecuencia, con ese andamiaje del partido, ya nosotros lo que tenemos que salir para la calle. Estamos en la calle, pero ahora tenemos que salir con mayor nivel de vigor. Nuestros líderes políticos en toda la geografía nacional tienen que estar claros que las vacaciones ya se acabaron. Si era que algunos pensaban que había vacaciones, ¿verdad? Rubén, tú mencionaste marginalmente Senasa, pero Senasa lo que ustedes denunciaron era que había un déficit, que estaba quebrado. Y si ustedes no hablaron de irregularidades. Ahora se habla de irregularidades incluso el presidente. ¿Cuál es tu posición con ese tema? Mira, para mí Senasa, nosotros hicimos una denuncia, que fuimos los primeros que lo hicimos. Esa denuncia que la hizo la Secretaría de Salud de nuestra organización política provocó posteriormente después que el presidente Leonel Fernández se refiriera al tema. Y nosotros asumimos, claro, ante la nación, la denuncia de que Senasa había
convertido, había entrado en un déficit, un hoyo. Ahora, ¿qué fue lo que en Senasa pasó? Sencillamente, en Senasa lo que pasó fue que el gobierno utilizó a Senasa como punta de lanza para su plan de reeleccionista. ¿O acaso no recordamos nosotros que en la campaña electoral del 2019, del 2024, el presidente tenía alrededor de más de 1000 vallas en todo el territorio nacional, promoviendo precisamente el hecho de que Senasa había afiliado alrededor de 2 millones de subsidiados, tenía 2 millones más de lo que el parámetro y el crecimiento orgánico del país y de la misma institución como tal mandaba. Sí, así fue. Metieron más de 2 millones. Ahora, ¿de dónde salió esa orden? ¿Del administrador de Senasa? Todos sabemos que no. Esa orden fue de la alta instancia de poder. Eso es como parte de una estrategia reeleccionista que se ejecutó desde el gobierno y le permitió al presidente de la República ganar un periodo más. Entonces, si hoy hay un problema en Senasa, el verdadero... ¿Por eso ganó Abinader? No. El verdadero responsable de lo que hay en Senasa es el gobierno, que ordenó, que gestionó, que motivó Rubén, y permitió... Una cosa es déficit y otra cosa es irregularidades, que hasta ahora supuestos, contratos sí, mal hechos. pero ese déficit que estamos haciendo alusión es un déficit que compromete la seguridad, la salud del pueblo dominicano. Ese déficit de que estamos hablando, que es alrededor de 6,000 millones de pesos, y que hoy el gobierno tuvo que recurrir a sacarlo de riego laboral para poder cubrir ese hoyo, 6,000 millones de pesos, que dicho sea de paso, es ilegal, porque en ninguna parte la ley establece esa facultad al riego de pensiones para traspasarlo a Senasa. Ahora, el responsable directo de eso no puede ser que... No es verdad que aquí estamos porque una farmacita vendió el lío de Senasa 2 pesitos más o 2 pesitos menos, o porque un funcionario X tenía una mafia, como fue lo que se denunció, para buscar 30, 40 millones de pesos. En cuanto al director, no sabemos lo que ha hecho la justicia, porque el expediente que ha presentado aún no se ha dado a conocer. Veremos qué es lo que hay en ese expediente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que sí yo conozco de Senasa es que Senasa tiene un déficit de 6,000 millones de pesos ocasionado por el uso indiscriminado de Senasa de nuevos afiliados sin tener los fondos, lo que provocó un deterioro total y absoluto de los servicios que brinda Senasa a la ciudadanía. En consecuencia, para mí, el tema de Senasa es un tema altamente preocupante, que no es sencillamente el tema de que si hay una farmacita que vendía más, o un laboratorio, o una clínica que facturaba 2 o 3 pesos más. No. El tema de Senasa es que fue utilizado para hacer campaña electoral reeleccionista. En consecuencia, esa actitud tomada por el gobierno con Senasa provocó el descalabro económico y financiero de esa institución. Qué pena no tener más tiempo, Rubén Maldonado, te esperamos pronto. Asesor de siempre, Ramón.